Buenos días y bienvenidos a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad, el foro lo vamos a ceder a los residentes de medicina interna de nuestra institución. En este caso, tengo el agrado de presentarles al doctor Cristian Mejía Herrera, quien nos va a hablar sobre un tema interesante, de conocimiento de todos, que está relacionado con paradigmas actuales en lesión renal aguda. Te cedemos la palabra, Cristian. Adelante, por favor. Bien. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que se llama paradigmas actuales en la lesión renal aguda. Yo soy el doctor Cristian Mejía Herrera, soy residente de medicina interna y en esta ocasión pues nos toca dar la sesión general al servicio de medicina interna del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Pues agradezco la gentil invitación por parte de enseñanza, al jefe de servicio Eliseo Pérez Silva y sobre todo a mi coordinador Marcos García Nava. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema, que son los paradigmas actuales en la lesión renal aguda, que es una patología muy frecuente en nuestro hospital. Vamos a ver que la lesión renal aguda es un síndrome heterogéneo, que generalmente va a estar definido por la disminución rápida, que va a ir principalmente de horas a días de la tasa de filtrado glomerular, y esto va a provocar principalmente una morbilidad grave a nivel mundial. Genera también cierta mortalidad y un aumento sobre todo en la retención de los productos de desecho metabólico como tal del cuerpo, como son la creatinina, e incluso una reducción en la producción tanto de la orina como también de la tasa del filtrado glomerular. Existen ciertas alteraciones a nivel de la homeostasis tanto de los líquidos, electrolitos, así como ácido base. Y vamos a tener que principalmente la lesión renal aguda es a menudo multifactorial. Generalmente suele ser resultado de un gran grupo de etiologías y mecanismos fisiopatológicos y puede ser incluso primaria, secundaria e incluso terciaria por procesos sistémicos. Como tal, la lesión renal aguda describe una pérdida súbita de la función renal, se determina sobre la base del aumento de los niveles de la creatinina sérica, que como tal la creatinina sérica recordemos que es un marcador de la función excretora del riñón, y también la reducción de la diuresis, que es en este caso la liguria, que va a ser un marcador cuantitativo en la producción de orina, y esa está limitada a su vez por una duración de por lo menos 7 días, ¿vale? Que eso sería prácticamente la definición de lesión renal aguda. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que va a ser nuestro índice y hablaremos un poquito acerca de la definición de la lesión renal aguda, como ya la describimos ahorita, un poco de la epidemiología, tanto a nivel local como a nivel global, la clasificación, nuevos modelos acerca de la lesión renal aguda con o sin daño estructural, así como también con o sin daño funcional. La evaluación que se tiene acerca de la lesión renal, el tratamiento y finalmente hablaremos un poco acerca de los mitos de la furosemia. Bien, entonces hablando un poco acerca de la definición como tal, sabemos que la lesión renal aguda es un síndrome heterogéneo. De acuerdo a la clasificación de CADIGO del 2012, se define como la etapa 1, aquella donde hay un aumento de la creatinina sérica de 1.5 a 1.9 veces el valor inicial, o un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, o una reducción en la producción de la orina menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora durante por lo menos de 6 a 12 horas. La etapa 2 ya existe generalmente un aumento en la creatinina sérica que va principalmente de mayor o igual a 2.0 a 2.9 veces el valor inicial, con una producción de orina que generalmente va a ir de 0.5 mililitros kilogramo hora, mayor o igual a 12 horas. La etapa 3 ya generalmente nos habla de un aumento de la creatinina sérica, la cual va a ser 3 veces el valor inicial o aumento de la creatinina sérica mayor a 4 miligramos decilitro, o bien la reducción de la uresis que sea menor a 0.3 mililitros kilogramo hora, la cual puede ser durante más de 24 horas, o bien anuria, ¿no? Cuando ya es durante más de 12 horas o el inicio de la terapia de reemplazo renal. Por ejemplo, en los pacientes que son menores de 18 años, diríamos que se encuentran en la etapa 3, cuando es una disminución de la tasa de filtrado glomerular
menor a los 35 mililitros minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Entonces, algo que tenemos que tener bien en cuenta es que como tal los riñones están compuestos por nefronas pequeñas y son unidades funcionales independientes con una parte glomerular que filtra sobre todo líquido y pequeñas moléculas de sangre y un solo túbulo que reabsorbe la mayoría de las moléculas filtradas, secretada productos de desechos a nivel metabólico, concentrando la orina generalmente entre 1 a 2 litros por día. Ahora, generalmente el número de nefronas se establece al nacer y disminuye conforme pasa la edad a partir de los 25 años. Como la actividad metabólica también disminuye con la edad, a los individuos sanos a los 70 años les va bien con solo la mitad del número original de nefronas sin adaptación. Sin embargo, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen ya una afectación a nivel renal? Puede ser porque al momento del nacimiento el número total de nefronas fue menor y cuando existe un ataque agudo de esta función renal va a generar un mayor daño, por lo tanto tiene una mayor probabilidad de generar una insuficiencia renal, ¿vale? Entonces la lesión renal y la enfermedad renal crónica están conectadas como tal, porque la lesión renal puede causar pérdida irreversible de las nefronas en cualquier fase de la vida y por lo tanto acortar la vida útil de nuestros riñones. Por lo tanto, una lesión renal aguda pues es un factor útil en los riñones y el factor de riesgo es un factor de riesgo importante para posteriormente desarrollar la enfermedad renal crónica. El efecto de la lesión renal aguda, finalmente la esperanza de vida de los riñones es evidente en los adultos mayores, en quienes la pérdida de nefronas relacionadas con la lesión renal aguda se suma a las pérdidas de nefronas relacionadas con la edad. Entonces, teniendo esto en cuenta, tendríamos que hablar en el siguiente punto acerca de lo que sería la reserva de función renal. Entonces, aquí hablamos un poquito acerca de la utilidad clínica que tiene la reserva de función renal, en donde básicamente la reserva de función renal es la diferencia que existe entre la tasa del filtrado glomerular basal entre la tasa de filtrado causada por estrés, ¿ok? Existen ciertas situaciones clínicas en las cuales puede generarse una alteración de la tasa del filtrado glomerular, es decir, una hiperfiltración debido al embarazo, por trasplantes, por alta ingesta de proteínas, daño renal agudo, insuficiencia cardíaca crónica, en fin, estados de hiperfiltración, ¿vale? Incluso algunas glomerulopatías, riñón único o aquellos donantes de riñón. Entonces, la reserva de función renal se puede usar de manera total o parcial para lograr una función renal normal o superior a lo normal. Esta prueba de reserva de función renal puede representar una forma sensible y sobre todo temprana para poder evaluar el deterioro y la recuperación de la función renal. La reserva de función renal, como tal, su función es determinar la capacidad renal que tiene de incrementar la tasa de filtrado glomerular en condiciones de estrés renal. Entonces, la tasa de filtrado glomerular basal, como vemos en este esquema, es decir, sin presencia de estrés, está influenciada fundamentalmente por las condiciones hemodinámicas y la dieta que tiene como tal un individuo. Los valores básicos para una tasa de filtrado glomerular también dependen de la edad, si es hombre, si es sexo femenino, sexo masculino, y el tamaño, y son aproximadamente entre 120 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados para el caso de los hombres y 110 mililitros minuto, 1.3 metros cuadrados para el caso de las mujeres. Entonces, aunque la tasa del filtrado glomerular puede presentar variaciones día a día, es notablemente estable que a lo largo de la vida esta tasa de filtrado glomerular va a ir reduciendo a partir de los 30 años, alrededor de 2 a 3 mililitros por minuto. Entonces, los niveles graves como tal de la creatinina y la tasa del filtrado glomerular pueden mantener niveles normales en presencia de insuficiencia renal, incluyendo una pérdida de hasta aproximadamente el 50% de las nefronas. Entonces, la tasa del filtrado glomerular basal puede ser un indicador poco sensible para la detección temporal y sobre todo para el seguimiento de la enfermedad renal. Por otro lado,
Una prueba de estrés renal, como así se conoce, puede ser capaz de hacer que los riñones posean el máximo de su capacidad. Y probablemente pues este pueda ser un parámetro de la enfermedad renal subclínica, ¿no? Entonces vamos a tener que la diferencia que tiene esta tasa de filtrado glomerular basal frente a la tasa de filtrado glomerular con estrés es básico y nos ayuda sobre todo para poder definir este gran paradigma de la lesión renal aguda al ser muy sensible, incluso más que la creatinina sérica y la tasa del filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, hubo un estudio hace mucho tiempo de Bosch en 1983-1984 en el cual describen las primeras pruebas de estrés, incluyendo una carga oral de aproximadamente 80 gramos de proteína y el uso de la tasa de filtrado glomerular básico y con estrés para estimar esto que les estoy comentando, la reserva de la función renal. De hecho, la tasa de filtrado glomerular que nos describe ya con estrés, nos describe la reserva de función renal, se puede considerar un análogo de la reserva de función a nivel cardíaco, como en el caso de las pruebas de esfuerzo cardíaco, en donde cuando aumentan las condiciones fisiológicas, el corazón de alguna u otra forma responde como un aumento a este gasto cardíaco. ¿Okay? Ahora, esta gráfica está muy bonita porque nos habla principalmente de qué es lo que sucede cuando un paciente empieza a presentar un insulto renal, como lo comenta este gráfico, o como un estrés a nivel de la función renal. Entonces tenemos que la función renal, tenemos aquí toda la masa nefrogénica. Cuando hay un daño, regularmente hay un descenso. No hay un descenso más bien de la tasa del filtrado glomerular basal porque contamos con este amortiguador como efecto de buffer, que es básicamente la reserva de función renal. Sin embargo, cuando existe un continuo insulto renal a lo largo de la vida, va provocando un descenso constante en cuanto a la reserva de función renal, hasta generar principalmente una afectación de la tasa del filtrado glomerular. Pero como podemos ver en este gráfico, no es hasta que hay menos del 50% de la masa nefrogénica cuando se empieza a producir un descenso de nuestra tasa de filtrado glomerular basal, hasta finalmente, después de cierto daño, se va deteriorando esta reserva de función renal, provocando finalmente enfermedad renal crónica. Esto va a depender obviamente de muchos factores, como son la edad, el constante daño que tenga nuestro riñón en cuanto a la función renal, para finalmente generar una deficiencia de la reserva de función renal, como lo habíamos comentado anteriormente en esta diapositiva. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito acerca de la epidemiología. Y bueno, esta es una variación global de la incidencia como tal de la lesión renal aguda. Las estimaciones publicadas de la incidencia de lesión renal aguda, de acuerdo a CADIGO, nos hablan un poquito de que hay ampliamente una gran diferencia en tanto de los países, que va a depender tanto de su socioeconómico. Los porcentajes mostrados representan la proporción de la población hospitalizada, sobre todo en la lesión renal aguda. En esta tabla nos habla acerca de las características contrastadas de la lesión renal aguda en todo el mundo, en donde, como podemos ver, toma en cuenta mucho los países de altos ingresos con los de bajos ingresos y hace una comparación entre las principales causas. Por ejemplo, las características de esta parte, del lado izquierdo, podemos observar cómo el patrón de ocurrencia en países de altos ingresos ocurre predominantemente en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, en aquellos países de ingresos bajos a medios, como en el caso de México, ocurre principalmente en centros de salud y hospitales rurales, así como en grandes hospitales urbanos. ¿Okay? En el caso de la prevención, vemos que en los países de altos ingresos es difícil de prevenir, y mientras que en los ingresos bajos a medios generalmente se puede prevenir con iniciativas de salud pública.
Hay distintas causas que pueden llegar a originar una lesión renal aguda, como son, en el caso de los países de altos ingresos, choque séptico, traumas, cirugías complejas como cirugías cardíacas o cirugías de mayor instrumentación, fármacos y agentes nefrotóxicos. Pero, por ejemplo, tenemos aquí las causas de países de ingresos bajos o medios, donde las principales causas son diarrea, infecciones endémicas, malaria, leptospirosis, VIH, algunas complicaciones obstétricas, etc. Entonces, este es un gran paradigma hablando acerca de la epidemiología, que básicamente va a variar dependiendo del país que estemos hablando. Bien, entonces vamos a hablar acerca de los criterios de clasificación. ¿Ok? Entonces, hablando de los criterios de clasificación, bueno, pues tenemos esta tablita, la cual nos resume de forma muy didáctica los nuevos paradigmas que tiene la lesión renal aguda. Entonces, recordar que como tal, la lesión renal aguda describe una pérdida súbita de la función renal. Se determina sobre la base del aumento de los niveles de la creatinina sérica, que ya lo habíamos comentado al principio, es un marcador de afectación en cuanto a la función excretora del riñón. También vamos a hablar acerca de la diuresis, que este es un marcador de la excreción y función cuantitativa en la producción de orina, y que está limitada principalmente a 7 días. Entonces, lesión renal aguda se define como una duración menor a los 7 días desde el momento del ingreso. Generalmente aquí existe un incremento en cuanto a la creatinina sérica que va a ser mayor del 50% dentro de los 7 días, o un aumento en cuanto a la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro dentro de 2 días, u oliguria, que va a ser mayor o igual a 6 horas. En este momento, a nivel estructural, el criterio es que no está bien definido, no se sabe en este momento si ya hay una afectación a nivel estructural. ¿Qué pasa con la enfermedad renal aguda? Entonces, una vez que se pasan estos 7 días, se le conoce como enfermedad renal aguda, es decir, de 7 a 3 meses. La lesión renal aguda tiene una enfermedad renal aguda, tiene un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, o bien existe una disminución como tal de la tasa de filtrado glomerular, que va a ser mayor o igual al 35%. Viceversa, incluso puede haber un aumento en cuanto a la creatinina sérica, que va a ser mayor del 50% sobre la línea de base. En este momento ya se pueden llegar a presentar biomarcadores, los cuales van a estar elevados, que nos van a indicar daño renal. Uno de ellos puede ser albuminuria, hematuria o piuria, que suelen ser los más comunes, pero ya desde aquí, a pesar de que no haya afectación a nivel estructural, sí vamos a encontrar cierto nivel elevado de marcadores de lesión renal aguda como NGAL. Después tenemos la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica aquí ya es principalmente cuando existe una elevación de la tasa de filtrado glomerular, una disminución de menos de 60 mililitros minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Bien, aquí está elevado el marcador de daño en el riñón, la albuminuria, que es la más común. Y bueno, vamos a tener lo que es enfermedad no renal, son aquellas que tienen una tasa mayor de 60, se encuentran estables y no hay como tal marcador de daño a nivel renal. ¿Ok? Entonces, como los marcadores diagnósticos ya conocidos, la creatinina sérica y el nivel de producción de la orina, como tal, miden la pérdida de la función renal, pero no la lesión. Por lo tanto, la lesión renal aguda puede verse como un nombre inapropiado. En ausencia de marcadores de lesiones, generalmente las personas que presentan episodios de depresión del volumen transitorio pueden llegar a cumplir los criterios diagnósticos de lesión renal aguda sin tener como tal lesión presente. Entonces, unas pocas horas de agotamiento de volumen en un ser humano, por lo demás, sano, pueden poner implicaciones tanto a la salud a largo plazo. De manera similar, por ejemplo, existen ciertos medicamentos como son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina o algunos otros medicamentos que como tal van a afectar la filtración glomerular, pueden llegar a producir como tal pequeñas afectaciones en el filtrado glomerular,
y estos niveles de creatinina sérica pueden verse afectados sin que necesariamente exista lesión renal aguda. Sin embargo, pues como tal la persistencia de lesión renal aguda, a pesar de la terapia con volumen, probablemente puede llegar a indicarnos ya daño estructural como tal del riñón. Bien. Hablando acerca del nuevo modelo, que es básicamente el paradigma tradicional de la enfermedad renal funcional y estructural, pues aquí tenemos básicamente en este cuadro verde, quiero centrarme un poquito en lo que es la lesión renal aguda subclínica, que puede ser resultado de la administración de nefrotoxinas, por choque séptico, incluso inflamación aguda o crónica propia de alguna infección. Entonces, lo que vemos aquí, o básicamente lo que nos describe, es que en un paciente que no tiene lesión renal aguda, no hay afectación a nivel estructural, pero tampoco a nivel de los biomarcadores, ¿ok? Sin embargo, ya cuando se produce lesión renal aguda subclínica, empieza a haber elevación en cuanto a los biomarcadores, N-gal, interleuquina 1, interleuquina 18, 6, pero no hay afectación a nivel estructural. Cuando hablamos finalmente de necrosis tubular aguda, en este momento ya se produce una afectación a nivel estructural. El paciente empieza a tener elevación de la creatinina, elevación de marcadores como son la cistatina C, se empieza a presentar una tasa de filtrado glomerular disminuida y sobre todo elevación de biomarcadores de daño renal. Entonces, este cuadro resume básicamente el nuevo paradigma o el modelo tradicional de la enfermedad renal en cuanto a la lesión funcional y la lesión estructural. Entonces, recordar, cuando hay una lesión renal aguda subclínica, generalmente no hay afectación a nivel estructural. Puede que la creatinina se encuentre en valores normales, al igual que la cistatina C, pero ya empieza a elevarse ciertos marcadores de lesión renal aguda como el N-gal. Cuando se produce necrosis tubular aguda, ya existe una afectación a nivel estructural. Empieza a haber cambios en la creatinina, en la tasa del filtrado glomerular. Y bueno, aquí ya el paciente ya se afectó completamente la reserva de función renal, la cual se está manifestando por disminución de la tasa del filtrado. Y esto se debe a justamente lo que comentábamos en un principio. La reserva de función renal se afectó completamente y esto se debe a que ya se perdió más del 50% de la masa nefrogénica. ¿Ok? Bueno, el siguiente esquema nos habla acerca de la función renal basal y justo es un resumen muy parecido al anterior, en donde justamente nos habla de ciertos marcadores como son la cistatina C, la interleuquina 18, KIM1, entre otros, ¿no? Y dependiendo la etapa, es el grado de tasa de filtrado glomerular que se va a ir disminuyendo de acuerdo a la clasificación de KDIGO. Entonces, existen ciertos biomarcadores que indican la lesión renal temprana o lesión renal aguda subclínica como un factor de riesgo para proceder a la lesión renal aguda de acuerdo con las definiciones de KDIGO. Y vamos a tener que la lesión renal aguda en sí está indicada por marcadores de lesión en sangre, también en orina, antes de que ocurra cualquier deterioro como tal de la función renal. Está mediada por niveles de creatinina sérica, producciones de orina, etc. Y bueno, vamos a tener que la lesión renal aguda con daño estructural suele durar más de 7 días, lo que se clasifica como enfermedad renal aguda, que es lo que ya comentamos, o AQD, como por sus siglas. Y la pérdida irreversible de nefronas impide la restauración de la tasa de filtrado glomerular basal, lo que resulta en una enfermedad renal como tal ya crónica. De los biomarcadores más específicos tenemos la cistatina C, está la interleuquina 18, el KIM1, la molécula de lesión renal 1, el KIM2 e inhibidores de la metaloproteinasa tipo 2. Entonces, esquema básicamente resume todo lo anterior ya comentado. Finalmente, este es otro cuadro que nos habla sobre la mitigación e intervención, que es básicamente cuando ya presenta una lesión renal aguda,
hay que retirar nefrotóxicos, hay que generar limitación de estudios de imagen, sobre todo contrastados, así como controlar la inflamación en aquellos pacientes que ya están cursando con un cierto proceso infeccioso, hablando de choque séptico, ya que todos estos, pues como tal, nos van a producir cierto grado de estrés. Entonces, existe un riesgo, es el estrés, que va a estar manejado por distintos factores y finalmente se va a producir una lesión. Entonces, justamente a lo que platicábamos anteriormente, cuando no hay lesión renal aguda, no se presentan signos ni síntomas y no hay evidencia de ninguna afectación. Entonces, la mitigación e intervención de quitar este estrés es optimizar el volumen, estabilización hemodinámica, generar corrección de anemia, mejorar el performance cardíaco y el control sobre todo de la inflamación. Entonces, en resumen, la funcionalidad va a estar dada por los niveles de creatinina y de cistatina C, y el daño va a estar dado por los biomarcadores ya comentados. ¿Qué pasa cuando existe daño a nivel del riñón? Nuevamente se produce elevación de los biomarcadores, hay ciertas anormalidades urinarias, como son principalmente la afectación de la uresis, que ya habíamos comentado, y en la imagen pues ya empezamos a encontrar ciertos cambios. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica ya se empiezan a presentar cambios como datos de la ovulación a nivel del parénquima renal, disminución de la relación córtico-medular, entre otros. Cuando hablamos de lesión renal aguda, ya empieza a presentarse un incremento de la creatinina sérica y disminución del gasto urinario. ¿Qué pasa cuando hay una disfunción? Ya hay disminución de la tasa del filtrado glomerular, se perdió completamente la reserva de función renal y hay alteraciones en las funciones tubulares. Modificadores de riesgo, principalmente va a depender de la inflamación, los fármacos nefrotóxicos, algunos medios de contraste, disfunción mitocondrial, la hipoperfusión, anemia, congestión, entre otros. Entonces, este es un resumen de las diapositivas previas con la intención de que quede claro que el estrés que se esté generando en el riñón de manera continua, con el paso del tiempo, va a ir disminuyendo la reserva de función renal hasta generar un daño permanente, que es la enfermedad renal crónica, que posteriormente vamos a ver. Debe cumplir ciertos criterios para llegar a la tasa, a una terapia de reemplazo renal. Bien, entonces hablar de lesión renal aguda no es tan simple como se escucha, ya que existen ciertos factores a nivel fisiopatológico que van a generar una afectación de la función renal. Por lo tanto, les pongo este esquema en donde nos habla acerca de la afectación que se tiene en distintos modelos y los distintos tipos de factores de riesgo para generar lesión renal. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta acerca de la fisiopatología, la pregunta primordial en este momento sería: lesión renal aguda de tipo prerrenal. Podemos clasificar actualmente la lesión renal aguda como prerrenal. Este artículo salió hace 2 años y nos habla un poquito acerca de por qué no clasificar en prerrenal, intrarrenal y posrenal. Como tal, la lesión renal aguda prerrenal sigue siendo un término relevante en la práctica clínica moderna. Si bien los términos prerrenal, intrarrenal y posrenal pues resaltan la fisiopatología diversa que subyace como tal la lesión renal aguda, también implican vías discretas de la enfermedad y restan sobre todo importancia a la naturaleza de la lesión renal aguda como un síndrome clínico que evoluciona con causas múltiples, a menudo suelen ser simultáneas y superpuestas. De manera similar, la lesión renal aguda prerrenal comprende un espectro diverso de trastornos renales, aunque a menudo se maneja mediante el uso de un algoritmo clínico estandarizado ya. Se sostiene que el término prerrenal es demasiado vago para poder transmitir adecuadamente la comprensión actual de la lesión renal aguda, que sobre todo está relacionada con hipoperfusión y que por lo tanto debe evitarse dentro del entorno clínico. Por lo tanto,
hablar de lesión renal aguda de acuerdo a prerrenal, intrarrenal o posrenal, pues queda muy reducido a todo el espectro que, como ya lo vimos anteriormente en la fisiopatología, incluye, ¿no? Este artículo está muy interesante porque nos habla acerca de la lesión renal aguda de bajo gasto, en donde nos hace un hincapié en la fisiopatología. Nos habla que cuando hay una disminución arterial efectiva en cuanto al volumen de sangre, genera activación neurohormonal y esto puede generar varias respuestas que van a generar una hipoperfusión renal. De primera instancia tenemos que la respuesta simpática genera un aumento de las catecolaminas, hay un aumento en cuanto al ritmo cardíaco, el paciente va a estar taquicárdico, eso es causado principalmente por la vasoconstricción. De igual forma hay una liberación de ADH y un incremento en la angiotensina tipo 2, que es un fuerte vasoconstrictor. La respuesta intrarrenal, ¿qué es lo que genera? Aumenta la angiotensina tipo 2, aumenta la resistencia, aumenta la aldosterona, genera un aumento del sodio tubular distal con una reabsorción. A nivel del túbulo proximal genera un aumento en la reabsorción de sodio y también hay un aumento en la reabsorción de agua. Todo esto va a dar como resultado hipoperfusión renal. ¿Okay? Ahora, dentro de este cuadro, que pareció importante mencionarlo, como tal, cuando hablamos de la fisiopatología de la obstrucción del tracto urinario que causa lesión renal aguda, usando aquí microscopía básicamente con 2 fotones, tenemos que la obstrucción del tracto urinario da como resultado un aumento de la presión dentro del sistema colector. Entonces, este aumento de la presión se transmite de forma retrógrada, lo que da como resultado una presión laminal del túbulo alto. Esta alta presión luminal reduce como tal la diferencia entre la presión del filtrado tubular y el glomerular, por lo tanto conduce a una reducción de la tasa de filtrado glomerular basal, pero también total de la nefrona única. Como vemos en este cuadro, posteriormente hay ciertas marcadores, como ya los comentamos anteriormente, en la angiotensina tipo 2 y los tromboxanos A2 aumentan aún más, lo que reduce drásticamente el flujo sanguíneo renal por la vasoconstricción tanto de las arteriolas aferentes como también de las eferentes. Entonces se libera factor de necrosis tumoral y la fibrosis se inicia rápidamente. Entonces, aunque la filtración glomerular todavía ocurre a un nivel bajo, no da una filtración neta, ya que no puede llegar como tal a la orina. Entonces el sistema linfático aumenta para manejar la mayor acumulación a nivel intersticial, como vemos aquí en el recuadro. Y bueno, esto va a generar una afectación de todo el flujo de sangre a través de los capilares glomerulares. Es rápido, como lo muestran los glóbulos rojos con rayas largas que aparecen como líneas aquí oscuras, ya que no absorben el tinte intravascular de color rojo, ¿vale? Entonces, en este recuadro B podemos observar cómo la corteza es una corteza de una rata. Después de 6 semanas de obstrucción unilateral dentro de los capilares glomerulares se pueden ver muchos glóbulos blancos. Los glóbulos rojos se mueven muy lentamente a medida que pasa el tiempo y ya se ha reducido aproximadamente el 20% de la tasa de filtrado glomerular y la mayor parte del espacio capilar está lleno de plasma y rollouts. Entonces, esto es básicamente la fisiopatología que ocurre en una lesión renal aguda causada principalmente por obstrucción. ¿Qué es lo que pasa con la lesión renal aguda en sepsis? Entonces, en este escenario, la arteriola aferente experimenta vasoconstricción, mientras que la arteriola eferente se vasodilata, lo que conduce a una reducción tanto de la presión de filtrado glomerular. Entonces, las diferencias de resistencias entre las dos arteriolas van a predisponer a generar principalmente cortocircuitos glomerulares a través de vías de derivación periglomerular. Entonces, como vemos aquí, ambos mecanismos dan lugar a una reducción de la tasa de filtrado glomerular, a pesar de que existe un aumento en cuanto al flujo sanguíneo renal en las primeras etapas de la sepsis. Bien.
Este es un esquema que nos hace el resumen completo de lo que es la lesión renal relacionada con la sepsis, en donde se puede dividir en mecanismos primarios y en mecanismos secundarios. Los mecanismos primarios incluyen patrones como tal moleculares asociados a daños, que son los famosos DANs, y los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAMs, que conducen a una respuesta inmunitaria innata con vasodilatación como tal, que va a generar principalmente una respuesta inmunitaria innata con vasodilatación sistémica, consiguiente una coagulopatía intravascular diseminada y reprogramación celular. Esto va a generar obviamente una afectación epitelial a nivel de los túbulos renales y vamos a tener que la respuesta inmunitaria innata contribuye aún más a los cambios microvasculares y microtrombos a nivel glomerular, lo que va a dar como resultado una reducción neta en cuanto a la tasa del filtrado glomerular. Finalmente, se produce una lesión secundaria debido a la reanimación con líquidos que puede provocar congestión venosa e hipertensión intraabdominal, contribuyendo aún más a la lesión renal aguda. Aquí vemos también cómo se incluyen los medicamentos de contraste y todo esto nos va a llevar a concluir a lesión renal aguda nuevamente. Bien, aquí no se ve muy bien. Este es un score que nos habla básicamente, se llama score de Paracela, en donde básicamente se incluye en un estudio el uso del examen general de orina versus el sedimento. Entonces, la perspectiva futura como tal del examen general de orina actualmente es que no se va a sustituir, dado que la observación del clínico expertise, en este caso el nefrólogo, ayuda demasiado al diagnóstico de la lesión renal aguda, que es la presencia de cilindros dentro de un campo. Entonces, en el 2008 hubo un estudio en el cual fue de tipo transversal. En este estudio se incluyeron aproximadamente 276 pacientes con lesión renal aguda definida por un aumento de la creatinina de más del 50% desde el inicio del estudio, y en las que se consultó a diversos nefrólogos de dichos estudios en dichos hospitales. Se hizo un sistema de puntuación de sedimento urinario basado en el número de cilindros que se encontraban, tanto granulares y células epiteliales tubulares renales. Y como se ve en esta tabla, entre ese sistema de puntuación fue capaz de predecir el diagnóstico final de una necrosis tubular aguda con alta certeza. Entonces, la razón de posibilidades O'Reilly para necrosis tubular aguda aumentó progresivamente con un aumento en la gravedad del sistema de puntuación, todos comparados con puntuaciones entre 0 y puntuaciones de 1, con un O'Reilly de 9.7 y un intervalo de confianza del 95%. Es más, en algunos pacientes con una alta probabilidad previa a la prueba de necrosis tubular aguda, la puntuación con el sedimento urinario de 2 o más resultados fue el valor predictivo positivo en un 100%. Entonces, el sedimento urinario sigue siendo actualmente de mucha ayuda para el clínico al momento de hacer el diagnóstico. Desafortunadamente, pues hay pocos estudios que comparen lo microscópico manual con nuevos biomarcadores de orina. Es probable que esto se deba en parte a que hay una dificultad para obtener una estandarización de manera global y sobre todo para poder cuantificar el sedimento de orina. Sin embargo, hay otros estudios en los cuales se compararon 249 pacientes con lesión renal aguda. Los biomarcadores de orina molécula 1 de lesión renal, la lipocalina, asociada sobre todo a la gelatinasa de neutrófilos y la interleuquina 18, se comportaron de manera comparable con un análisis de sedimento urinario utilizando el sistema de puntuación Paracela, en el cual, al evaluar los resultados del empeoramiento de la etapa de lesión renal aguda, desde la inscripción hasta el pico de creatinina sérica o muerte hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un respaldo aún más en un estudio observacional prospectivo, en el cual pues se demostró que el uso del sedimento urinario de cierta pauta junto con el acompañamiento de biomarcadores de lesión renal aguda en la perspectiva futuro puede ser muy buena, sin necesidad de que se suplante la observación propia del clínico. Entonces, este score de Paracela actualmente parece ser
una buena herramienta a la hora de valorar un sedimento urinario. Ahora vamos a hablar acerca de los electrolitos séricos y vamos a tener que, como tal, la oliguria es uno de los principales desencadenantes, como ya sabemos, de sobrecarga de líquidos en pacientes, sobre todo en unidad de cuidados intensivos. El propósito de este estudio que les pongo aquí abajo, básicamente se trataba de verificar el valor que se tiene en cuanto al cálculo del FENA y del FEBUN y otros biomarcadores urinarios de rutina para la respuesta de líquidos tanto cardíacos en pacientes oligúricos que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos. Este pues fue un estudio observacional multicéntrico prospectivo en 5 universidades, de las cuales estos centros hospitalarios contaban con unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que presentaban una producción de orina menor de 0.5 mililitros kilogramo hora durante por lo menos 3 horas consecutivas con una presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, recibieron una provocación con líquidos. La capacidad de respuesta a los fluidos cardíacos se definió por un aumento del volumen sistólico de más del 15% después de la provocación de los fluidos. Y como tal, las muestras bioquímicas de orina, así como de plasma, se examinaron antes de la exposición a la administración de líquidos. Se examinó la capacidad de la respuesta que se tenía a nivel renal, definida como más de 0.5 litros kilogramo hora después de las 3 horas de la administración de los líquidos y después de la administración de ciertos criterios que ahorita vamos a platicar. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? La principal conclusión es que la mayoría de los pacientes que presentaban una oliguria transitoria no aumentaron su gasto cardíaco ni su diuresis después de la provocación con los líquidos. En la concentración baja de sodio en la orina, tanto esta cuantificación como tanto el FENA, no fueron predictores confiables de la respuesta a los líquidos, aunque el FEBUN fueron diferentes tanto en cuanto a la creatinina sérica. Las diferencias fueron clínicamente irrelevantes para predecir una respuesta a los líquidos. Entonces, aquí les pongo 2 gráficas, las más importantes de este estudio que les acabo de platicar. En la figura 1, básicamente es un gráfico de cajas que representa el sodio en la orina, la creatinina sérica, la urea en la orina y la excreción fraccional de la urea, que es el famoso FEBU, en el momento del reconocimiento de la oliguria de acuerdo con la capacidad de respuesta del líquido cardíaco, en donde no hubo una respuesta clara con la administración de los líquidos y los dividen en respondedores cardiológicos y no respondedores cardíacos. La figura 2 es la evolución de la diuresis entre las 3 horas antes y después de la provocación principalmente con líquidos, respectivamente, con respondedores renales, en el que es básicamente el gráfico A, los no respondedores renales, los respondedores cardíacos y los no respondedores cardíacos. Finalmente, pues este estudio no logró demostrar una diferencia en cuanto al cálculo del FENA y del FEBUN. Por lo tanto, no podría considerarse una gran herramienta actualmente. Hay que hablar un poquito acerca de la furosemía y las pruebas de estrés, así como su evaluación. Entonces, esta figura básicamente nos habla acerca del diagrama esquemático que muestra el transportador sodio-potasio 2-cloro de 12 dominios transmembranales en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Y vamos a tener que los diuréticos de asa se unen al sitio de unión al cloruro, que son porciones de dominios transmembranales entre 11 y 12, lo que provoca como tal una obstrucción, y la subsiguiente inhibición del transportador sodio-potasio 2-cloro, y básicamente es lo que nos muestra este esquema. Se los pongo aquí para que posteriormente podamos hablar de una de las principales pruebas que incluso hacemos aquí muy a menudo en el servicio de medicina interna, y sirve para valorar principalmente la funcionalidad renal. Entonces esta prueba es una prueba de integridad tubular renal con la prueba de esfuerzo con furosemida en la lesión renal aguda temprana. Entonces, para lograr una respuesta urinaria energética a la furosemida
se deben lograr 4 componentes. La primera, la furosemida ingresa al torrente sanguíneo y luego debe unirse a la albúmina. 2, la secreción activa por túbulo proximal desde la membrana vasolateral de la luz por el sistema HWAT. Y 3, transporte de la furosemida en la luz disuelta en el filtrado glomerular transportada. Finalmente, 4, se refiere a la diuresis. Entonces, ¿qué esperamos de esta prueba principalmente? ¿Cómo se hace? Entonces, se calcula la furosemida a 1 miligramo por kilogramo de peso o a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Con esto vamos a intentar valorar el flujo renal, la integridad que tiene como tal este túbulo renal. Y número 3, cuando es mayor a 200 mililitros en 2 horas posterior a la administración de la furosemida. Entonces, esto se ha propuesto para evaluar la natriuresis, la excreción de la furo y no solamente el gasto urinario. Se puede expresar en porcentajes como masa excretada de furosemida, que es básicamente la furosemida urinaria dividida entre la furosemida administrada multiplicada por 100. Entonces, esta masa excretada de furosemida a las 2 horas se ha propuesto para evaluar la disfunción tubular, como ya lo comentamos, con un método no invasivo para valorar la funcionalidad renal. Es decir, a la administración de 1 miligramo por kilogramo de peso a las 2 horas, si tiene una diuresis de más de 200 mililitros, es que hay una correcta funcionalidad en cuanto a los túbulos renales. Hay ciertos mitos como tal de la furosemida que son importantes hablar. La primera es que no provoca lesión renal aguda. Entonces, la furo no provoca lesión renal aguda. Número 2, la furosemida y soluciones simultáneas no previenen como tal lesión renal aguda. 3, no está contraindicado en la lesión renal aguda. No reinicia la función renal. No actúa mejor con la albúmina, ¿vale? No es mejor en infusión que en bolo. No previene la terapia de sustitución renal o la terapia de reemplazo renal. No promueve el retiro de la terapia de reemplazo renal. La diuresis con furosemida no es equivalente a la recuperación renal. 10. Si la creatinina aumenta con furosemida es equivalente al deterioro renal. Y bueno, aquí les pongo una visión general de lo que sería básicamente el tratamiento dependiendo del estadio, de acuerdo a CADIGO, en el cual se encuentre la lesión renal aguda. Básicamente, las guías de CADIGO nos hablan o nos enumeran una serie de acciones en pacientes con lesión renal aguda, según el estadio en el que se encuentre, como se los comenté. El control del volumen es esencial para los pacientes que tienen riesgo de lesión renal y todas las etapas que ya comentamos de lesión renal aguda. Se justifica un estudio de diagnóstico y se requieren generalmente ajustes en cuanto a los medicamentos para la función secretora renal cambiante. Ahora, las decisiones sobre si y cuándo iniciar la terapia de reemplazo renal y el seguimiento adecuado obviamente requieren de experiencia en medicina crítica y o nefrología, así como en la unidad de cuidados intensivos. Hablando acerca de la lesión renal aguda y el tratamiento, hablemos un poquito acerca de lo que es el bicarbonato. Entonces, hablando acerca del bicarbonato, un artículo muy bonito de Lancet, en el cual básicamente fue un ensayo de fase 3 multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado, donde ciertos investigadores locales pudieron elegir ciertos pacientes en 26 unidades de cuidados intensivos en Francia. Se incluyeron pacientes adultos mayores a 18 años que ingresaban dentro de las 48 horas en la unidad de cuidados intensivos con acidemia severa, es decir, un pH menor o igual a 7.20, con una presión parcial de CO2 menor a 45 milímetros de mercurio y concentraciones de bicarbonato de sodio que eran menores o iguales a 20 milimol por litro, con una puntuación total de 4 más de la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, que es el QSOFA, o una concentración de lactato arterial que estaba mayor a 2.
o más. Se asignaron de manera aleatorizada a los pacientes mediante habitación estratificada con imitación a través de una plataforma de web para que recibieran bicarbonato de sodio, el grupo control o una infusión intravenosa de bicarbonato de sodio a un porcentaje de 4.2, que fue el grupo de bicarbonato, para mantener el pH arterial por encima de 7.30. Entonces, ¿qué fue lo que se demostró? Que en pacientes con acidemia metabólica grave, el bicarbonato de sodio no tuvo efecto sobre el resultado compuesto primario. Sin embargo, el bicarbonato de sodio disminuyó la mortalidad en el día 28 en el estrato definido a priori de pacientes que ya presentaban lesión renal aguda. Por lo tanto, lo que se concluyó es que sí, la infusión de bicarbonato al 4.2% redujo la mortalidad en estos pacientes en terapia intensiva hasta en un 17%. Ese es el estudio del cual les hablo, que se publicó de Lancet. Y bueno, esta gráfica es importante porque básicamente se concluye que la menor mortalidad en el grupo de bicarbonato entre los pacientes con lesión renal aguda podría deberse a la combinación de más días con vasopresores y más días sin terapia de reemplazo renal que en los pacientes del grupo control. La infusión de bicarbonato como tal de sodio en pacientes con acidemia metabólica grave y que presentaban lesión renal aguda sigue siendo controversial. En este metaanálisis reciente, hubo un metaanálisis reciente que se publicó en Cochrane, en el cual concluyó que existe un número inadecuado de ensayos clínicos aleatorizados que puedan evaluar esta cuestión ya platicada con respecto a este artículo. Y en este ensayo, ninguno de los pacientes recibió bicarbonato de sodio en el periodo de 24 horas, ya sea por recuperación de acidemia severa o por muerte. Entonces, aunque el estudio no fue diseñado específicamente para evaluar probablemente el riesgo de bicarbonato de sodio, suponemos que la infusión temprana con el bicarbonato de sodio puede ser importante, como lo ilustra la rápida recuperación de la acidemia severa que vemos en la gráfica, en los sobrevivientes en ese estudio observacional anterior, y pues que evaluó la acidemia severa, que era un pH menor o igual a 7.20 en el enfermo crítico y sobre todo acerca de su manejo. Entonces parece ser que el bicarbonato a esta infusión a 4.2% ha mostrado una reducción importante de la acidemia en el grupo control que se le administró bicarbonato. Aquí les pongo esta diapositiva para hablar un poquito acerca del Kinetics. El Kinetics es una medición sellada de aclaramiento de creatinina que provee una información más confiable y precisa comparada con mediciones seriadas de creatinina en pacientes críticos, sobre todo. La tasa de filtrado glomerular cinética derivada de 1, la creatinina inicial, el volumen de distribución, la tasa de producción que pueda tener la creatinina, la diferencia cuantitativa en cuanto a las mediciones consecutivas de creatinina. ¿Cuál es el problema con este Kinetics, con este score? La tasa de producción constante en la creatinina, el volumen de distribución creatinina más o menos es que esté estable. ¿Okay? Entonces, este es el score de Kinetics que es recomendable y que puede llegar a utilizarse sobre todo en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Bien. Vamos a hablar acerca de los antibióticos. La evidencia actual nos dice que la administración tardía de antibióticos en un paciente que se encuentra críticamente enfermo después de que ya se inició la hipotensión va a aumentar el riesgo de mortalidad hasta en un 46% de la lesión renal aguda. Es decir, por cada hora que no se esté administrando la dosis adecuada del antibiótico, independientemente de la infección por la cual el paciente ingresó a unidad de cuidados intensivos, se está aumentando un 14% por hora de retraso del antibiótico. Algo más que nos muestra la evidencia es que la administración urgente de antibiótico revierte la lesión renal aguda. Ahora, los pacientes que presentan lesión renal aguda secundaria a sepsis no es necesariamente una recomendación ajustar la dosis. Entonces, en estos pacientes no necesariamente tienes que ajustar la dosis del antibiótico, ya que como lo comentamos, mientras más exista un retraso en la administración del antibiótico, mayor será el riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Y como lo comentamos, dicho estrés
provocar disminución de la reserva de función renal. Este es un esquema en el cual nos muestra básicamente el manejo de los líquidos en la lesión renal aguda. Entonces tenemos que generalmente el manejo de los líquidos de la insuficiencia renal aguda, tanto la hipovolemia, o sea la hipoperfusión renal, como la hipervolemia, que es la congestión renal, comprometen la función renal. La función cardíaca deteriorada se suma a ambos problemas, ya que como tal la disfunción renal y cardíaca se agravan entre sí, lo que se conoce como síndromes cardiorrenales. Ahora, un riñón o bien el corazón lesionados aumentan la probabilidad de desarrollar síntomas clínicos, los cuales pues aumentan la probabilidad de desarrollar hipovolemia, hipervolemia en comparación con órganos sanos. Una gravedad cada vez mayor de los síntomas requiere obviamente intervenciones terapéuticas cada vez mayores para saber si se le va a administrar o no los líquidos, ya que esto va a redistribuir principalmente al sistema venoso, al intersticio tisular o al tercer compartimiento, por ejemplo, en el síndrome hepatorrenal, ¿no? En donde la insuficiencia cardíaca congestiva, la fuga capilar durante la sepsis. Entonces, la insuficiencia renal, así como la cardíaca, disminuyen drásticamente la capacidad de ambos órganos para mantener la función durante la hipovolemia o la hipervolemia, que es básicamente lo que nos habla este gráfico. Por lo tanto, en un paciente aparentemente euvolémico que presente lesión renal aguda, un solo bolo de líquido cristaloide puede indicar la presencia de hipovolemia subclínica e incluso una hipoperfusión del riñón, que es como lo que se conoce lesión renal aguda prerrenal. La administración prolongada de cristaloides balanceados tiene que manejarse con cierta precaución, con el hecho de no promover edema o congestión, o bien no disminuir la oxigenación de los tejidos. Generalmente los pacientes con hipervolemia, lo recomendable, de acuerdo a los artículos, es que no deben recibir líquidos para la lesión renal aguda, sino natriuréticos de asa. En pacientes críticamente que se encuentran enfermos con respuesta vasomotora ya como tal suprimida, con frecuencia se necesitan vasopresores para mejorar sobre todo el gasto cardíaco, ya que un solo bolo de líquido cristaloide puede indicar la presencia de hipovolemia subclínica e incluso hipoperfusión del riñón y exacerbar más la lesión renal aguda. ¿Okay? Entonces, básicamente es lo que nos habla este gráfico. Finalmente, hablamos acerca de los criterios de inicio de terapia de soporte renal. El grupo ATKI ha recomendado un enfoque que hace coincidir la demanda de depuración de sangre con la capacidad del riñón en el día a día. Sin embargo, pues la forma de evaluar la demanda y la capacidad no está bien estandarizada. El mejor momento para comenzar la terapia de sustitución renal en pacientes en estado crítico sigue siendo controvertido porque en parte los ensayos relevantes han tenido resultados contradictorios con respecto a los resultados renales. ¿Okay? Y en pacientes con lesión renal aguda causada por sepsis se ha propuesto un modelo conceptual de terapia extracorpórea secuencial con eliminación temprana de endotoxinas mediante una hemoperfusión de polimixina B, seguida de eliminación de citocinas y mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios mediante dispositivos absorbentes. Entonces, como tal, decir que existan criterios de inicio para terapia de soporte renal en un paciente hospitalizado que desarrolló lesión renal aguda es muy vago, ya que depende no solamente de circunstancias bioquímicas, sino también circunstancias clínicas. La diálisis peritoneal se ha utilizado durante muchos años y todavía se utiliza en regiones donde las técnicas no son completamente sofisticadas, es limitado o no están disponibles. Entonces, en todas las demás circunstancias siempre se prefieren las técnicas extracorpóreas en ausencia de evidencia que respalde técnicas específicas. Como tal, la selección de la modalidad de terapia de soporte renal va a depender de causas fisiopatológicas para tener como tal una justificación. Ahora, en pacientes cuya condición es inestable y en aquellos en que está gravemente enfermo el paciente, a menudo se prefiere la terapia de sustitución renal continua. Una vez que el paciente es dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, o poner un ejemplo, se puede utilizar como seguridad técnicas intermitentes, como la diálisis sostenida de baja eficiencia o la hemodiálisis intermitente diaria.
Existe otro tipo de hemodiálisis como es la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua o la hemodiafiltración venovenosa también continua, que se utilizan de acuerdo con la experiencia del centro de capacitación y sobre todo por parte del nefrólogo. Y bueno, finalmente hablemos un poquito acerca de las conclusiones finales de este tema, en donde la conclusión básicamente es que se requiere un enfoque global y uniforme para poder mejorar la comprensión y el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de la lesión renal aguda, con la ayuda multidisciplinaria de los médicos especialistas que incluyan la validación de nefrólogos expertos en este tema, así como también la educación en el campo médico para mejorar tanto el estado de salud de nuestros pacientes, reduciendo de cierta forma los costos hospitalarios, las infecciones intrahospitalarias y las complicaciones a otros órganos, además del riñón. Les agradezco mucho su atención, espero que esta información sea de mucha ayuda y muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro residente de segundo grado de Medicina Interna, el doctor Cristian Mejía Herrera, por su exposición. Le damos una constancia de su participación en esta sesión general y a todos ustedes que nos sintonizan todos los miércoles por esta vía virtual, les invitamos a que la próxima semana nos sigan en otro ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que tengan un bonito día.